Sí, no, claro. Buenas noches, chicos, ¿me escuchan todos? Sí. Bueno, primero que todo, agradecer de nuevo a todos por asistir, a Juan Pablo, Lome Asemces, y pues vamos a dar continuidad con el ciclo del día de hoy, con el tema de esquizofrenia, a cargo de Laura Isabel Gómez, la presidenta de Asemces, y Juan Camilo Gómez, de Hacemos y director Campus. Entonces le doy la palabra a ellos para que inicien. Gracias. Listo. Buenas noches a todos. La charla del día de hoy va a ser sobre trastornos del espectro de la esquizofrenia y pues ya esta es nuestra última charla, esperamos que les guste mucho.
La importancia, pues, y la epidemiología de esta patología es que es la enfermedad psicótica más común. Tiene una prevalencia global de un 0,3 hasta un 0,7% y en Colombia puede llegar incluso hasta un 2%. Esto quiere decir que es mayor que incluso la prevalencia global, por lo que nosotros debemos tener conocimiento de esta patología y a cualquiera de nosotros nos puede llegar ese tipo de pacientes, pero que es súper importante pues que la conozcamos. Afecta a todas las razas. Se ha visto en Estados Unidos que hay mayor diagnóstico en personas de raza negra. Todavía no sabemos si realmente hay una prevalencia aumentada en esta raza, sin embargo, pues es lo que se ha visto en Estados Unidos. Se dice que es más grave en hombres, se cree que es por el inicio más temprano, entonces el inicio de la enfermedad se da entre la adolescencia tardía y los 30 años, sin embargo en los hombres pues tiene como un pico entre los 18 y los 25 años y la patología va a ser más grave y va a tener un peor pronóstico a largo plazo. Para las mujeres hay dos picos, uno se encuentra entre los 25 y los 30 años y hay otro que se encuentra en las mayores de 40 años y la enfermedad va a ser más leve en las mujeres. Hay un 13 veces mayor riesgo de suicidio, generalmente pues por todos los síntomas y las alucinaciones que ellos pueden tener y tienen una tasa de mortalidad de 2 hasta 3 veces mayor que en la población general. Es muy, es muy importante recalcar acá que estas personas tienen un riesgo cardiovascular aumentado, pero muchas veces no es solamente pues por la patología, sino que el hecho de tener que tomar antipsicóticos y los efectos adversos de estos van a hacer pues que ellos tengan este mayor riesgo. Entre los factores de riesgo y las causas encontramos la predisposición genética. Aún no sabemos bien qué alteraciones genéticas de estos pacientes presentan, sin embargo, se ha encontrado que el desarrollo de estas en la familia hace que los pacientes tengan mayores probabilidades de presentar esquizofrenia, asociado a factores medioambientales en los que son más comunes los que se presentan en el periparto, que de pronto el bebé haya tenido complicaciones al momento del nacimiento, que haya tenido neuroinfecciones en la infancia, la infección por toxoplasmosis se ha visto también muy identificada con este tipo y la edad paterna avanzada, sobre todo en mayores de 55 años, lo que van a hacer que la patología se presente. ¿Te escucho bien? Sí. Listo, entonces nosotros vamos a tener unas fases en la esquizofrenia. Entonces empezamos por la fase premórbida, que es básicamente ese periodo antes de que aparezcan los síntomas positivos. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, se da esencialmente en la infancia, donde vamos a poder encontrar déficits cognitivos, motores y sociales. En cuanto al déficit cognitivo, ¿sí? Va a empezar más o menos a partir de los 11 años y se va a presentar como un déficit de atención, el niño va a tener dificultad para esos pensamientos de la abstracción, de la memoria de trabajo, ¿sí? Y todo esto que me va a suscitar un deterioro intelectual y académico para el niño, pues ¿por qué? Porque las capacidades de él no van a estar equiparadas con las de un niño normal, ¿sí? Pero hay que destacar que no va a comprometer la funcionalidad, porque el niño va a poder realizar sus actividades común y corriente como los otros niños. En cuanto a la parte motora, se puede presentar desde los 2 años, ¿sí? Como una dificultad en el desarrollo motor, en la coordinación o incluso en la orientación. En la parte social es muy característica porque también se puede presentar desde los 11 años, entonces vamos a notar como un aislamiento de estos niños o también que uno nota que tiene pocas habilidades sociales o que las tenía bien y de un momento a otro se aisló y dijo, no, yo ya quiero estar solo, ya me gusta estar solo, ¿sí? O que parece tímido y demás, o sea, dificultades que parecieron de ipso facto. Luego pasamos a la fase prodrómica, ¿sí? Que es cuando ya se empiezan a atisbar los síntomas positivos, pero atenuados, ¿sí? Entonces aquí va a haber un declive en la funcionalidad.
Entonces vamos a encontrar unos síntomas que vamos a llamar síntomas afectivos, pero inespecíficos, ¿sí? Entonces, esos síntomas inespecíficos van a ser ansiedad, irritabilidad, depresión. eh, Algo característico es como una preocupación constante. Además de eso, vamos a tener unos síntomas cognitivos, ¿sí? Que van a ser muy similares a los de la fase premórbida. Entonces, el niño va a tener una disminución en el rendimiento académico, en la capacidad de abstracción, ¿sí? Y en un déficit de atención y demás. Algo muy característico de los síntomas positivos atenuados, ¿sí? Van a ser unas ansiedades de referencia, ¿sí? Que no clasifican como delirios, ¿sí? Sino que son ideas referenciales espontáneas, también pensamientos mágicos o alteraciones perceptivas como lo son algo que se llama el signo del espejo, que es que el paciente se ve al espejo y él nota algo raro en él, ¿sí? Algo como diferente. ¿Listo? Que es característico de la esquizofrenia. Después de esta fase llega el primer episodio psicótico o la fase psicótica, ¿sí? Que es cuando ya empiezan a aflorarse los síntomas positivos. Es aquí el determinante de si la enfermedad se establece, ¿sí? O se disipa, porque hay personas que pueden tener un episodio psicótico en toda su vida, nada más, pero ya hay personas que lastimosamente, pues se les establece la enfermedad y tienen los siguientes síntomas que vamos a ver. En la fase prodrómica se va a dar principalmente en la adolescencia o en la adultez joven. Siguiente. Entonces, cuando la enfermedad ya se establece, vamos a encontrar los síntomas que hemos visto en estas dos charlas anteriores: las alucinaciones, los delirios, pensamiento desorganizado, que se expresa como lenguaje desorganizado, comportamiento motor excesivamente desorganizado, recordamos la catatonia, negativismo, las estereotipias, ¿sí? La oposición y demás. Y los síntomas negativos, aúlia, apatía, anedonia, aplanamiento afectivo, todos los que comiencen por A, recuerden. Entonces, todo esto sí me va a comprometer la funcionalidad, porque va a impedir que el paciente tenga esas relaciones interpersonales como lo tiene una persona que está en todos sus cabales, ¿sí? Entonces, esto va a alterarme el comportamiento, por lo tanto, va a ser un obstáculo para todas esas relaciones. Pasamos ya al espectro de la esquizofrenia como tal. Entonces, vamos a tener que gira en torno a la temporalidad, ¿sí? Todo va a depender del tiempo, ¿sí? Y del número de síntomas, porque si tienen más síntomas y duran mucho, esto va a aumentar la gravedad de la enfermedad. ¿Listo? Entonces ya tenemos el trastorno delirante, ¿sí? Que principalmente afecta a pacientes entre los 34 y los 45 años y puede tener un inicio agudo o gradual, ¿sí? Y es irrelevante cómo empieza, porque hay algunas patologías del trastorno del espectro de la esquizofrenia que están muy relacionadas con el modo de inicio, ¿listo? Como ya lo vamos a ver. Entonces, el trastorno delirante, según los criterios del DSM-5, ¿por qué se caracteriza? Entonces, el primero es la presencia de al menos una idea delirante con duración de un mes o más. ¿Listo? Entonces, recordemos la idea delirante: creencia falsa, que el paciente defiende, la persona defiende con convicción, irreductible a la argumentación lógica y no compartida por el círculo social. ¿Listo? Al menos un mes. El criterio B es que no cumple el criterio A de la esquizofrenia. El criterio A de la esquizofrenia, ya lo vamos a ver, son las alucinaciones. Entonces, el paciente aquí no tiene alucinaciones, o si las tiene, no son muy exaltadas y no tienen que ver como tal con el delirio. ¿Listo? O sea, si el paciente tiene un delirio de persecución de alguien de una capa negra, y él ve una capa negra, ve un hombre con una capa negra, entonces ya eso ya uno se enfoca como por otros diagnósticos, ¿listo? Entonces, el criterio C: no va a haber alteración en el funcionamiento social o laboral, porque un delirio me va a afectar unas determinadas conversaciones, pero no me va a afectar las conversaciones que yo tenga en un día completo, ¿sí? Entonces, esto no va a afectarme tanto el comportamiento de la persona.
porque no es algo general y constante, sino que es como muy selectivo a la idea delirante. Y finalmente, el criterio D, que es cuando, si tiene un episodio depresivo, es muy breve, ¿listo? No va a tener la duración que tiene el episodio psicótico, ¿listo? Ahora pasando al trastorno psicótico breve, como lo decíamos ahorita, acá es súper importante la temporalidad, ya que en estos pacientes tiene un inicio súbito. Esto quiere decir que el cambio entre la personalidad del paciente y la personalidad que va a tener en este momento es súper claro en 2 semanas y no van a tener prodromos, a diferencia pues de las otras patologías. Y generalmente se dan porque el paciente tuvo un factor estresor que hizo que se presentara. Entonces, los criterios del DSM-5 que vamos a encontrar acá son la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas en los que encontramos las ideas delirantes, el lenguaje desorganizado o el comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Acá la duración de los síntomas debe ser de al menos un día, pero inferior a un mes. Entonces, la temporalidad también es muy importante en todo este espectro, con retorno total a la funcionalidad que el paciente tenía antes de presentar el trastorno psiquiátrico. ¿Ve? Entonces, no debe tener tampoco debida pues que sea otro trastorno psiquiátrico como lo habíamos visto ayer, que de pronto otros síntomas sean los que predominen, ni que sea a una enfermedad médica o al uso de alguna sustancia. Pasarnos al trastorno esquizofreniforme, en estos pacientes se va a dar entre 1 mes y 6 meses la patología. Y generalmente, pues lo que lo caracteriza diferenciándolo de la esquizofrenia es que esos pacientes regresan a un nivel basal de funcionalidad luego de esos 6 meses de la temporalidad de los síntomas. Tienen la posibilidad de suspender el tratamiento según pues como el avance y el seguimiento que yo le haga, y un 60 o un 80% pueden avanzar incluso a esquizofrenia. Entonces muchos pacientes van a tener el episodio y nunca más van a volver a presentar ninguna patología. Sin embargo, hasta un 80% pueden avanzar. Entre los criterios de acá deben tener al menos 2 de los siguientes síntomas, entre los que debe haber una idea delirante, lenguaje desorganizado o comportamiento catatónico gravemente desorganizado, que pueden asociarse a síntomas negativos. El episodio debe durar al menos un mes, pero menos de 6 meses. No se debe deber a otro trastorno psiquiátrico ni a ninguna otra enfermedad médica o uso de sustancias que me expliquen esta patología. Ya pasando a la esquizofrenia, encontramos que los criterios están en el criterio A, los síntomas, que debe tener al menos 2 de los siguientes, cada uno presente por un mes, es decir, dentro de los 6 meses desde que empezó la patología, este paciente debe tener por lo menos un mes, uno de cada de los 3 primeros síntomas. Y ya puede presentar alguno de los otros síntomas, sea ideas delirantes, alucinaciones o lenguaje desorganizado, que son los que uno de esos 3 debe estar obligatoriamente. Puede además tener comportamiento catatónico desorganizado y síntomas negativos, que ya los vimos pues al inicio de la charla. Estos síntomas deben comprometerme y generar una disfunción social y laboral en el entorno del paciente. La duración de los síntomas debe ser por lo menos de 6 meses continuamente. Esto quiere decir que no importa si el síntoma principal es, por ejemplo, las alucinaciones, entonces, o los delirios. El paciente puede que durante los 6 meses no presente los delirios, sino que, por ejemplo, presente ideas sobrevaloradas. Esto me va a hacer pensar que de todas maneras hay actividad de la patología. Durante los 6 meses no tienen que estar todos los síntomas, sino que pues van a estar presentándose gradualmente y en ocasiones van a estar atenuados. Debo haber excluido trastornos esquizoafectivos y del estado de ánimo. Debo excluir cuadros psicóticos,
por enfermedad médica, por el uso de sustancias, o si de pronto el paciente tiene historias de trastorno del espectro autista o trastorno del lenguaje al inicio de la infancia, el diagnóstico de esquizofrenia lo voy a hacer solamente si predominan las alucinaciones o los delirios, además que cumpla con los otros criterios de la esquizofrenia. Acá pues resaltamos que, como le decíamos en la charla de ayer, si de pronto el paciente pues tiene otra patología, para yo hablar de que el síndrome psicótico es primario, debe predominar siempre los síntomas psicóticos sobre los demás síntomas que pueda presentar el paciente. En cuanto al tratamiento, yo debo hacer una remisión urgente a psiquiatría, ya que estos pacientes deben tener por lo menos una cita con el psiquiatra para poder hacer pues para que ellos le puedan hacer el manejo adecuado, ya que los antipsicóticos, estos son siempre prescritos por el psiquiatra. Debe haber un manejo multidisciplinario, tanto de medicamentos. En la psicosis primaria le voy a dar durante por lo menos 2 años la dosis máxima hasta la que me corrija los síntomas del paciente, y luego de estos 2 años yo voy a reducir la dosis gradualmente hasta la dosis mínima efectiva. ¿Esto para qué? Para disminuir los síntomas que me puedan presentar ya pues como los efectos adversos del medicamento. Pero es muy importante que en la psicosis primaria nunca voy a dejar de darle el tratamiento al paciente. En la psicosis secundaria, este tratamiento debo dárselo por lo menos 1 año y ya lo voy a empezar a retirar gradualmente, viendo cuál es la respuesta y la mejoría del paciente. Debo además asociarlo al tratamiento psicológico y el soporte social. Como ya lo hemos dicho, en la psiquiatría es súper importante todo el entorno familiar y social de mi paciente para asegurar una buena recuperación. El objetivo del tratamiento es la remisión. Esto quiere decir que por lo menos tengan 6 meses sin síntomas, pero que no interfieran con el comportamiento de la persona. Los antipsicóticos, como ya lo dije, los debe prescribir el psiquiatra. Esto ya que debe hacerse una elección individualizada, mirando muy bien cuáles son los síntomas del paciente. A veces la gravedad de la enfermedad puede influir en que unos le sean mejor que otros. Eso va a diferenciarse según el precio, el perfil de los efectos adversos, la dosis que pueda requerir mi paciente y cuáles son las preferencias del paciente, ya que pues los encontramos en diferentes presentaciones. Estos medicamentos mejoran todos los síntomas y disminuyen las complicaciones, van a disminuir las recaídas, lo que se va a traducir en una mejor calidad de vida. Estos deben iniciar siempre con dosis bajas y hacerse un aumento gradual hasta lograr el control de los síntomas, y como lo decía pues ahorita, luego de 2 años se hace una disminución hasta la mínima dosis efectiva. Como sabemos, tenemos antipsicóticos típicos y atípicos. Ellos van a tener una misma eficacia, no hay diferencia en la eficacia entre unos y otros, sino que se van a diferenciar es por el perfil de efectos adversos. Entre los más comunes en los típicos encontramos los síntomas extrapiramidales, como lo son el pseudoparkinsonismo, la acatidia y la distonía. Y los atípicos van a tener un aumento del riesgo cardiovascular y ganancia de peso. Esto es muy importante porque en esos pacientes, siempre que tengan consulta, debemos pesarlos, y más o menos 1 mes después de haber iniciado los antipsicóticos, debo evaluar cuál fue la respuesta frente a estos y si el paciente no tuvo cambios luego del inicio de los antipsicóticos, debo hacerle por lo menos cada año un perfil lipídico, una glicemia, evaluarle bien pues cómo está la presión del paciente, evaluarle cuál es el índice de masa corporal, para ver que de pronto el hecho de estar tomando los antipsicóticos no me esté afectando otras patologías. El ensayo terapéutico, es decir, si yo le inicio un antipsicótico, debo tomarlo por al menos 4 semanas, ya que algunos se demoran hasta 2 y 4 semanas para responder y disminuir los síntomas. Se dice que los pacientes que responden más rápido van a tener mejor respuesta durante el tratamiento y van a tener menores recaídas. Sin embargo, pues es muy importante que de todas maneras a todos los pacientes le debo hacer
un manejo individualizado y un control pues de la patología. Estas son las causas más comunes de que los pacientes no se tomen los medicamentos que se han encontrado en el Hospital Psiquiátrico de Cali, en el que el más común es la no conciencia de la enfermedad por parte del paciente, como ya lo habíamos visto, pues es muy difícil por todas pues, las alucinaciones, los delirios, por todo el espectro pues, que presentan estos pacientes, que muchas veces ellos tengan la conciencia de la patología y de que hagan introspección para que se tomen los medicamentos fácilmente. La falta de red de apoyo, muchas veces la familia pues no los apoya lo suficiente, lo que hace que ellos no tengan un soporte social que haga pues que ellos sigan el tratamiento adecuado. Muchos se automedican con otros medicamentos, también la falla en la entrega de los medicamentos por parte de la EPS. Otras causas, los efectos adversos, miren que aunque son una causa, no son los más comunes, entonces no puede ser una excusa pues como para no mandarle el tratamiento, y la falta de recurso económico hasta en un 5% de los pacientes. Las terapias adicionales, como ya lo había dicho, acá el manejo multidisciplinario juega un papel muy importante, entonces es muy importante también que ellos reciban la terapia de comportamiento cognitivo para que tengan un mejor control de las emociones, de los sentimientos de estrés, van a tener de entrenamiento para las habilidades sociales, lo que les va a permitir que a medida que el tratamiento va mejorando los síntomas, ellos puedan ir reintegrándose a la sociedad y volver pues como a tener una funcionalidad adecuada. Las intervenciones familiares son muy importantes, ya que como pues lo sabemos, el soporte familiar y social es muy importante, y si todo esto me va a influir en la adherencia al tratamiento, en la introspección del paciente pues por la enfermedad, la calidad de vida, y va a disminuir las hospitalizaciones. Los criterios de hospitalización en estos pacientes son que se encuentra en un primer episodio psicótico, de que tenga riesgo de auto o heteroagresión, que se encuentra en un episodio psicótico agudo, por lo que veíamos ayer que deben hacerse muchas pruebas, que debemos descartar que no haya una patología secundaria, que de pronto los síntomas psicóticos no mejoren con las intervenciones en casa, entonces que yo necesito hacerle un manejo más individualizado al paciente, que debo vigilarlo más, que debo tener más control de la patología, porque muchas veces pues ellos pueden hacerle caso a las alucinaciones, pueden poner en riesgo su vida o la de su familia, entonces muy importante pues tener también esto en cuenta. Y ya, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, la presentación de hoy no fue tan extensa como las anteriores. Si tienen preguntas, pueden escribirlas o decir. Acá nos preguntan que qué antipsicóticos suelen usarse comúnmente. Pues generalmente se recomiendan, por ejemplo, la risperidona, la olanzapina son de los más usados. Sin embargo, pues como ya los habíamos dicho, debe hacerse una elección individualizada y ver cuál es la respuesta del paciente, y también viendo cuál es el perfil de mi paciente, cuáles son las enfermedades que el paciente sufre, para saber qué antipsicóticos pueden ser mejores y cuáles son los más recomendables en los pacientes. Sin embargo, por ejemplo, también tenemos la clozapina, que es el antipsicótico más fuerte y es el que por última instancia se debe formular. Entonces, pues tener cuidado también con el perfil de efectos adversos. Y hay otra pregunta que dice, ¿qué factores son los que afectan la alta tasa de casos en Colombia? No, pues no sabríamos bien que el perfil epidemiológico pues en Colombia haga
que haya una alta tasa de casos. Sin embargo, pues uno podría pensar que como por otras patologías, puede ser por la herencia genética, por todo el entrecruzamiento pues cultural que hubo pues antes y que se daba tanto entre familias, que hiciera que se presentara más en nuestra población. Respecto, Dale, Juan. ¿vas a decir algo de esa pregunta? No, dale, ya después. Listo. Entonces, dice que se puede diagnosticar desde niños. O sea, lo que vimos hoy de estos síntomas, como te dije, son inespecíficos, ¿sí? Entonces, estos síntomas no van a ser como característicos de la esquizofrenia, o sea, se pueden confundir con algún trastorno neurológico o demás en los niños. Sin embargo, hay otro tipo de esquizofrenia que afecta en niños y los niños sí pueden presentar unos síntomas muy concretos, la verdad los desconozco, pero sí he visto un video, lo traíamos, pero es bastante largo, sin embargo se lo recomendamos, se llama Esquizofrenia Infantil, es de una niña en Estados Unidos que tiene todos los síntomas desde alucinaciones, desde como los 4 años, ¿listo? Entonces es otra enfermedad diferente a esta que tiene, bueno, los síntomas son similares, sin embargo el inicio ya es mucho más temprano y más específico. Qué pena, regreso pues a la pregunta anterior. Hay varios pues estudios epidemiológicos y descriptivos pues como al respecto de esto y básicamente recuerden que para que se desarrolle la esquizofrenia tiene uno que tener dos factores fundamentales, una influencia genética y una influencia ambiental. Digamos que la parte de la influencia genética es como lo más duro de determinar, pero así yo tenga una influencia genética y no tengo un factor ambiental predisponente, es difícil que yo desarrolle la esquizofrenia como tal. E igual al revés, si yo tengo una poca influencia genética, pero mucha influencia ambiental, se desarrolla mucho más fácil la esquizofrenia. Entonces, eso es lo que se ha pensado que influye en Colombia. Tengamos en cuenta que nuestro aspecto social es como bastante complicado, entonces eso precisamente es como uno de los predisponentes para que tengamos una población como bastante grande en este espectro de enfermedades. La otra pregunta que hacían es, cuando la remisión no ha llegado a los 6 meses, sino que a los 3 o 4 meses tiene un nuevo episodio, ¿el tratamiento inicia desde cero? Pues no desde cero, sino que debe, pues, si por ejemplo un medicamento no le sirvió y tuvo una recaída, ya debo cambiarle pues con el medicamento por otro. Entonces, pues eso depende también cuál fue el medicamento que yo ya le di al paciente y debo volverle a iniciar el tratamiento y es muy, pues nosotros debemos tener en cuenta también que a los pacientes nosotros no les vamos a dejar de dar el tratamiento así entren en etapa de remisión, sino que pues ellos van a mantenerse con la mínima dosis efectiva. Entonces, si él estaba en etapa de remisión y tuvo una recaída, por ejemplo, tuvo una agudización ya de la enfermedad, debo mirar si es que la dosis que le disminuí ya no le está siendo efectiva para el paciente pues que lo necesita o que debe tomar otro medicamento. Entonces, pues es un tratamiento muy individualizado y ver bien si es que el tratamiento que ya tenía no fue o si tuvo algo que hizo que se agudizara en ese momento. Bueno, continuando con las preguntas, dice, ¿un paciente con esquizofrenia puede llegar a tener una vida normal? Con todo el tratamiento, iniciándolo pues desde que el paciente pues está empezando la enfermedad y que tenga un buen acompañamiento, podría decirse que tiene una vida casi normal.
porque ellos no vuelven a tener la funcionalidad que tenían antes de presentar la patología nunca. O sea, ellos pueden tener una vida funcional, pero normal, ¿es el 100% no? Y además de eso, tienen que tener una buena adherencia al tratamiento en general y mitigar como los factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, el fumar disminuye el efecto de los antipsicóticos, ¿sí? Entonces hay que abordar a ese paciente de una forma holística desde todos los aspectos para que lo podamos convencer de que tiene que trabajar todo en conjunto para que tenga pues una vida a lo que se aproxima normal. Sí. Nos preguntan también, ¿el trastorno de personalidad esquizoide también presenta algún riesgo de escalar a esquizofrenia? No, incluso pues vemos que en todos los criterios que vemos en el espectro nos dicen que debemos descartar la personalidad esquizoide. O sea, estos pacientes sí sabemos que tienen la personalidad es como extraña, sin embargo es muy diferente a que les afecte ya la funcionalidad y que tengan las alucinaciones, los delirios, sino que la personalidad esquizoide es más relacionada con que el paciente va a estar más aislado, va a tener dificultades para relacionarse con las personas, es más como algo de las características de cómo es la persona que la funcionalidad que se ve alterada en estos pacientes. Perfecto. ¿Con la medicación desaparecen totalmente las alucinaciones? Pregunta. Hay pacientes a los que les desaparecen totalmente. Hay pacientes a los que no les desaparecen del todo, pero ellos logran tener una identificación y logran hacer una introspección de ellas. O sea, ya pasan de ser alucinaciones a ser alucinosis. Que el paciente ya sabe, de pronto, por ejemplo, aprende a convivir con ellas, por decirlo así. Digamos que él dice, bueno, estoy escuchando una voz en mi cabeza, pero yo sé que esto no es real, yo sé que esto no está sucediendo, entonces no le voy a hacer caso. Pues como que es más la introspección de los pacientes y hay pacientes a los que sí pueden desaparecerles esto totalmente, sin embargo, pues no a todos. Ok, perfecto. Preguntan, ¿siempre se inicia terapia dual anticolinérgico más antipsicótico o primero se verifica el nivel de adherencia? No, pues eso normalmente se les inicia simplemente el antipsicótico primero. Ya si es necesario pues adicionarle otros medicamentos, se va escalando la terapia y se ve pues bien la adherencia, cuáles son los efectos adversos y todo esto lo va a hacer es el psiquiatra. O sea, realmente nosotros le podemos hacer seguimiento a estos pacientes, pero la terapia como tal la decide el psiquiatra. Ok. ¿Cuál es la incapacidad o discapacidad que tiene un paciente? Tengo una pregunta antes de esa por privado. Ah, dale, dale, claro. Me preguntan, ¿consumir sustancias psicoactivas influye? Sí. Por ejemplo, el cannabis es una de las sustancias que se ha visto relacionado con los factores que hacen que se presente con mayor frecuencia la enfermedad. Por ejemplo, en pacientes que tengan predisposición genética, muchas veces jóvenes, se ha visto que con la primera prueba pues, de la marihuana tienen un episodio psicótico y que puede ser el inicio ya de la patología esquizofrénica y que esto fue lo que hizo que se presentara. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la incapacidad o discapacidad que tiene un paciente laboralmente? Pues respecto a eso, se da principalmente en los síntomas, ¿sí? Porque todos los síntomas que acarrea la psicosis van a incapacitar al paciente en esa comunicación interpersonal, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que esté trabajando y de repente tenga un delirio de persecución con alguien del trabajo, ¿sí? O empieza a tener alucinaciones o que tenga síntomas negativos, por ejemplo, anedonia
o aplanamiento afectivo, cualquier síntoma negativo, pues eso va a ser un impedimento para que el paciente pueda llevar a cabo sus funciones con normalidad. Entonces, esencialmente se dan en todos los síntomas, tanto positivos como negativos, me pueden afectar al paciente. Listo. Preguntan, ¿con qué antipsicóticos puedo tratar a un niño con esquizofrenia? Pues la verdad no conozco muy bien cuál es la seguridad de todos los antipsicóticos de la infancia. Yo sé que, por ejemplo, la risperidona, que es incluso usada en otros trastornos que se presentan desde la infancia, puede usarse, pero todo el perfil no lo conozco realmente. Se ha visto mucho de antipsicóticos atípicos, el aripiprazol es, digamos, como uno de los que podría tener mejor espectro, pero hay que tener pues varias consideraciones, generalmente iniciar terapia como a los 13 a 15 años más o menos, y también pues va como muy ligado también, es porque a pesar de que sí existe, como hablábamos ahorita, como ellos respondían de esquizofrenia en niños, por el espectro pues del tiempo y toda la enfermedad prodrómica, se tiende a diagnosticar un poquito, pues, tardío ya tirando a la adolescencia. Entonces, este es uno de los medicamentos que yo he leído, pues, que podría usarse. Hay otros medicamentos antipsicóticos típicos, pero en este caso, pues, no son como los más indicados precisamente por sus efectos secundarios. No sé si de pronto alguien sepa más del tema. Bueno, la siguiente pregunta es, eh, ¿podrían repetir cuáles son los aspectos ambientales que pueden llevar al desarrollo de la enfermedad? Sí, pues por ejemplo, el uso del cannabis, como ya lo había dicho, infecciones por toxoplasma, complicaciones obstétricas en el momento del parto, infecciones del sistema nervioso central en la infancia, que tengan una edad paterna aumentada que sea después de los 55 años, han sido los que más se han relacionado. Pues pueden haber otros, pero son los más relacionados hasta ahora. Si la esquizofrenia puede ser causada por factores ambientales, ¿se podría ver una solución en la epigenética? Supongo que sí, pues o sea, si ya se hace un control más seguro de qué son esos factores y cuáles son los que están influyendo en la presentación de los pacientes, pues habría que hacerse estudios y evaluar bien si al cambiar esos factores medioambientales hay una mejoría o hay una disminución de estas presentaciones. Ok, preguntan, ¿algún otro trastorno mental puede desencadenar una esquizofrenia? ¿Sí me escucharon? Sí. Bueno, creo que Laura como que se le cayó otra vez Se le ve el internet. ¿cierto? No sé. Bueno, digamos que sean como predisponentes como tal. O sea, que un trastorno psiquiátrico conlleve a una esquizofrenia como tal, no está pues como descrito que sea propiamente un trastorno, que sí puede, digamos, coexistir, no precisamente un trastorno, pero sí como espectros de otros es posible, ¿cierto? Con la parte es muy relacionado con los que se mencionaba ahorita de los aspectos ambientales, no es solo, digamos, lo que enrola pues como la parte que uno se imagina inicialmente ambiental, sino que también es un aspecto social y en ellos pues en eso tiene mucho que ver y no solo en la esquizofrenia, sino en cualquier trastorno mental. Entonces podría ser predisponente, pero no es como una causa principal. Ok. Cuando estos pacientes presentan una alteración de la
parte de sueño-vigilia, se encuentran en una fase prodrómica. Esa es una pregunta. La otra es, ¿y en estos casos los medicamentos no causan problemas en estos pacientes? Juan, ¿respondes tú mientras solucionamos lo de Laura? ¿Se me oye? Sí, sí. José, tío. Espérame, leo la pregunta que no la leí. Bueno, en este caso, pues la alteración del... Ah, bueno, dale, Juan. No. En realidad desconozco si hay estudios genéticos para ello, ¿no? La verdad no. En la parte pues de la alteración del ciclo sueño-vigilia hace parte, digamos, del espectro prodrómico de la enfermedad. Entonces podría así ser cierto pues que cuando que inician o tienen cambios de este ciclo, pues se están desarrollando y aumentando, digamos, en las fases que Juan mencionaba ahorita. Y en estos casos los medicamentos podrían causar problemas, eso sí no sabría responderles. Como si hiciese pues como algún cambio en esto, no lo tengo muy claro. Y Andrés pregunta, ¿se puede determinar la predisposición genética antes de que el paciente presente algún episodio? Pues de poderse, sí, hay varios pues alelos que están implicados, pero eso no es lo más común, ¿cierto? Eso no es, ni siquiera pues así tengas pues un componente genético en tu familia de alteraciones o trastornos mentales, específicamente en esquizofrenia, pues no suele medirse, ¿cierto? No suele hacerse un estudio genético que me mire esto, pero dado el caso, sí es posible pues determinar que hay genes que impactan más en el desarrollo de la esquizofrenia. Pero recordemos, no solo por tener esa alteración genética voy a desarrollar al final la esquizofrenia, ¿cierto? Tiene que influir otros factores en eso. Por ahí leo la de cómo se define un episodio psicótico agudo. Entonces, esa la vimos, digamos que en parte ayer y hoy. Pues, si no viste la charla ayer, pues será subida a YouTube. La de hoy fue la que Lau explicó, que básicamente tenía los 4 criterios que decía que tenía que tener al menos 1, 2 o 3 de ideas delirantes, ¿sí? O sea, a cualquier tipo de delirio, lenguaje desorganizado o un comportamiento catatónico. Lo del catatónico que mencionamos es el síndrome psicomotor presente en la esquizofrenia que se caracteriza por negativismo, estereotipias, eh, flexibilidad seria, catalepsia y entre otros. Listo. Estos deben durar al menos un día, pero menos que un mes. ¿Listo? Y pues se debe descartar que no es debida a otro trastorno psiquiátrico o a alguna enfermedad médica o algún uso de sustancia psicoactiva o demás. ¿Ok? Preguntan cómo se ve la imagen cerebral en un paciente con esquizofrenia en sus diferentes etapas y si tienen predominio negativo y otro en predominio de síntomas positivos. Bueno, todavía no he visto hasta por allá, entonces no sabría responder. De pronto, Lau, Espérame un segundito, ya le habilito a ella. ya está entrando. Listo, Lau. Mira a ver si te da. ¿Escuchaste la pregunta? Ahora sí, me repiten, por favor. Perdón, apenas entré. ¿Cómo se ve la imagen cerebral en un paciente con esquizofrenia en sus diferentes etapas, tanto con predominio de síntomas negativos y otra en predominio de síntomas negativos? Mm, digamos que pues en la neuroimagen todavía no hay claridad realmente pues como cuáles son las diferencias o algo específico
que me haga pensar en que el paciente tiene la patología. Pues sabemos que ellos tienen una alteración en las vías dopaminérgicas y puede que de pronto en la sustancia negra nosotros veamos alguna, pues como mayor cantidad de dopamina y eso, pero todavía no hay claridad en los estudios de realmente si en las neuroimagen puede haber algo que me haga pensar en esquizofrenia. Sí, eso es bastante complicado pues de determinar, empezando pues porque para los estudios, digamos, iniciales en un paciente con esquizofrenia, pues nos limitaríamos a una neuroimagen como tal, un TAC, sin mucho una resonancia, pero no un estudio como tan funcional. Lo que ya he visto, pues y lo que decía Lauris, hay como alteraciones también en la sustancia blanca, pero que no son pues, digamos, que sean como muy relacionados únicamente a esquizofrenia, entonces como que podría variar en eso. Pero como tal no se encuentra pues como una diferencia, como supongamos pues que si aumentase pues una zona en específico, disminuyese una captación, algo así. Pero eso no se ha evidenciado, o por lo menos pues no sé exactamente si eso se ha visto hasta el momento. De lo que entiendo fue lo que les dije. Pues, y de incluso de lo que yo estuve leyendo, decía que todavía hay muchas controversias, pues, a nivel de la neurología, pues, en esta parte, que ellos sí han buscado y han hecho estudios que busquen que de pronto en la neuroimagen haya algo que me haga pensar más, pero todavía hay muchas controversias incluso en el mismo campo del estudio. Entonces, pues, hasta que no, ellos no determinen eso, pues, nadie más va a asegurarlo. Perfecto. Preguntan del recurso mencionado de esquizofrenia infantil. Es un libro, un artículo, es un video, ¿cierto? Sí, nosotros ahorita les podemos pasar el link que Creo que es incluso... el link que mandaron ahí abajo. Es el, como les Ah, digo. bueno, no sé, es que en el chat se me perdió, perdón. Listo, perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, acá mencionan como para complementar la definición de episodio psicótico agudo, según el CIE-10, un trastorno mental importante caracterizado por la presencia de alucinaciones, delirios o un número limitado de trastornos graves del comportamiento, tales como hiperactividad y excitación, inhibición psicomotriz marcada y comportamiento catatónico. Listo. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Por nuestra parte, eso es todo por hoy. Si tienen pues algunas más preguntas, también nos las pueden hacer por el chat. Eh, Muchas gracias pues por la asistencia del día de hoy. Mañana continuamos con trastorno afectivo bipolar, listo, a las 7 de la noche también, para que nos acompañen. Y muchísimas gracias.